En la página 152 el tema es ángulos correspondientes y líneas paralelas. Entonces se recuerdan que en el caso anterior teníamos una recta, que en este caso pues sería esta de acá. Disculpen, ahí se me torció, pero es esta de acá. Y habían dos rectas, pero esas rectas, si ustedes ven el ejemplo de arriba, no eran paralelas, ¿verdad? Porque esta recta L, si yo la prolongo, va a llegar a tocar en algún punto a la recta M. Mientras que acá, estas dos rectas L y M son paralelas. Recuerden que las rectas paralelas son las que nunca se intersectan entre sí o nunca pueden llegar a intersectarse aunque se prolonguen. Por eso decíamos, ¿verdad? Que la distancia de acá para acá es la misma que de acá para acá siempre. Esa distancia siempre se mantiene igual. Entonces, acá dice, si las rectas L y M son rectas paralelas, identifique el ángulo correspondiente al ángulo A. Entonces se recuerdan, ¿verdad? Los ángulos correspondientes son los que están en la misma posición. Por ejemplo, decíamos, ¿verdad? Este grupo de 4 y este grupo de 4. Si vemos el ángulo A, en la parte inferior derecha. Entonces, de este grupo, ¿quién está en esa misma zona? Sería el ángulo E, ¿verdad? Está en la parte inferior derecha. Entonces, el ángulo correspondiente al ángulo A es el ángulo E, ¿verdad? Sí, el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Dice, mida el ángulo A y pues y el ángulo correspondiente a, que sería el ángulo E. Entonces tenemos que medir A y tenemos que medir a E y comparar esas dos medidas. Entonces aquí pues ya tenemos la respuesta, ¿verdad? El ángulo correspondiente al ángulo A es el ángulo E. Y vemos acá en la respuesta B, si ustedes miden esos ángulos, el ángulo A mide 70 grados y el ángulo E también mide 70 grados. Entonces la medida del ángulo A y la medida del ángulo B es igual. O sea, ambos ángulos miden lo mismo. Entonces, pues aquí tenemos la conclusión. Dice, si una recta se interseca con dos rectas paralelas, entonces la medida de los ángulos correspondientes es igual. Entonces, si las rectas L y M son paralelas, los ángulos correspondientes van a tener la misma medida. Cosa que no pasaba en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, si nosotros comparamos aquí el ángulo A con el ángulo H, no miden lo mismo. El ángulo A con el ángulo E no miden lo mismo. Igual el ángulo D con el H no miden lo mismo porque L y M no son paralelas. Aquí esto no funciona, pero en este caso sí. Siempre que las rectas estas que atraviesan a esta primera recta sean paralelas, los ángulos correspondientes van a tener la misma medida. Entonces, por ejemplo acá, el ángulo C va a medir lo mismo que el ángulo G, porque son ángulos correspondientes. Entonces, la medida del ángulo C va a ser igual a la medida del ángulo G. De igual manera, ¿verdad? El ángulo B va a tener la misma medida que su correspondiente, que sería el ángulo F. Y la medida del ángulo D va a ser igual a la medida del ángulo H. La medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo E. Todos los ángulos que sean correspondientes van a tener la misma medida. Como les digo, en las páginas anteriores eso no pasaba, porque L y M no eran paralelas. Para que eso pase, tienen que ser paralelas obligadamente. Aquí pues estoy marcando del mismo color los ángulos que son correspondientes, para que ustedes lo puedan observar un poquito mejor. Entonces C con G va a tener la misma medida, B con F, D con H y A con E.
¿Por qué? Porque L y M son paralelas. Esta condición se tiene que cumplir para que la medida de estos ángulos sea igual. Entonces en el ejercicio dice, el primer inciso, dado que L es paralela, recuerden que este símbolo significa paralela o paralelo. En este caso paralela porque son rectas. L es paralela a M. Encuentre la medida del ángulo X. Entonces vean acá, L y M son paralelas. Entonces, ¿cuál es la medida de X? Si ustedes ven este ángulo, digamos que este es el ángulo A, B, C, D. E, F, G y H. Digamos. Entonces, el ángulo de 110 que está acá, vemos que es correspondiente con X. Entonces, y como esas rectas son paralelas, esos ángulos tienen que tener la misma medida, ¿verdad? Por el concepto que estamos viendo. Entonces, si el ángulo que me dieron es correspondiente con este ángulo que no conocemos su valor, por eso le pusimos ahí una X, entonces este ángulo, el ángulo que tiene la X, tiene que medir lo mismo que el ángulo de acá arriba. Entonces tiene que medir 110 grados. Y pues así de manera similar van a ustedes contestar las otras dos. En la segunda parte dice, identifique el inciso que representa L que L es paralela con M. Sí, paralela. Entonces, ¿en cuál de los tres incisos la recta L y la recta M son paralelas? Nunca se llegan a encontrar. Recuerden que para que sean paralelas tienen que siempre mantenerse a la misma distancia. Entonces, ¿en cuál de esos tres incisos L y M son paralelas? Entonces contestan esto y ahí terminarían su guía número 15.